30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 30:30, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Para esta noche tenemos un programa sumamente informativo, orientador, diferentes ángulos, no se lo pierdan. Estará con nosotros el doctor Miguel Sierra Hoffman en unos minutos, la doctora Silvia Portillo, el doctor Omar Videa, especialistas que nos han acompañado durante más de un año ya en esta pandemia, con lo último sobre el COVID-19, que por siempre yo le digo a usted y le recuerdo, llame a su familia, convoque a su familia, convoque a sus amigos, a sus hijos adolescentes, por favor, a sus abuelos, a los adultos mayores, a los adultos, a todos, por favor, reunidos ante el televisor, porque hoy tenemos un programa fabuloso que estoy seguro que no solo nos va a merecer su atención, sino que además va a ser de mucha orientación e información a ustedes con lo último que ha estado ocurriendo. Pero antes de entrar al tema COVID, esta noche está con nosotros unos minutos el señor César Espinal. El señor César Espinal es el coordinador del Observatorio de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Edgardo, y a toda la teleaudiencia. El día de hoy nosotros pues nos encontramos aquí para compartir con la ciudadanía que el día de mañana, como Consejo Nacional Anticorrupción, estaremos trasladándonos hacia el Congreso Nacional en una caravana vehicular que iniciará a partir de las 10 de la mañana para presentar una iniciativa de ley ciudadana, misma que tiene como objetivo la derogación del decreto 120 de 2013, que es el contentivo de la ley orgánica de la sede. Nosotros llevamos 3 semanas haciendo presencia en varios municipios del país. O sea, hemos hecho un trabajo a nivel nacional en el cual hemos recolectado hasta la fecha pues más de 15,000 firmas en las cuales los ciudadanos han demostrado su postura al respecto de la sede, y este rechazo que ha sido rotundo por parte de la ciudadanía hondureña con este tema, el día de mañana lo estaremos pues trasladando ante el Congreso Nacional, ya que la ley pues establece que es uno de los mecanismos de participación ciudadana para pues hacer valer lo que es la voluntad soberana, y aquí también hacemos ese llamado a la ciudadanía para que pueda acompañarnos y acuerpar esta caravana en la cual pues estaremos nosotros a partir de las 10 llegando al Congreso Nacional, sobre todo para poder empoderar lo que es la presencia de la ciudadanía hondureña, y que así los diputados puedan realmente cumplir con ese trabajo y esa misión que tienen de representar al soberano. Esto nosotros lo hacemos basados en los principios de participación ciudadana y representatividad que evoca lo que es la voluntad del pueblo. Hemos estado, como le comentaba, a nivel nacional en estas últimas 3 semanas, y eso ha nacido a partir de un estudio que desde el Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del CNA hemos publicado el pasado 28 de junio, denominado como los pecados capitales de la sede, donde de manera muy determinante hemos podido establecer cómo aspectos jurídicos y económicos han sido analizados y que son lesivos para la sociedad hondureña con el establecimiento de estas zonas. Sí, dígame, abogado Espinal, entiendo que la convocatoria fue a la ciudadanía para que firmara también esta solicitud de derogación de la ley de la sede, y fue también a los candidatos presidenciales de los distintos partidos políticos, ¿correcto? Por supuesto. Y en ese sentido, perdóneme, y en ese sentido, abogado Espinal, ¿qué candidatos presidenciales firmaron esta petición que hará mañana el CNA ante el Congreso Nacional? Bueno, tuvimos presencia durante estas 3 semanas de candidatos presidenciales. Estuvo Salvador Narrala, estuvo también Milton Jiménez, también representantes del Partido Alianza Patriótica, y de ahí de los demás partidos, más que todo, tuvimos presencia de candidatos a diputados, de candidatos a alcaldes, incluso como estuvimos en ciudades como Ceiba, Copanruinas, se hicieron presentes algunos miembros de estos partidos políticos que van aspirando a candidaturas de diputación y municipios, alcaldías. Sí, sí. Yo considero que es importante porque los alcaldes han sentido, ¿verdad?, con suma preocupación este tema de la sede, ya que se ha logrado pues comprender que con el establecimiento de una sede le resta lo que es tanto espacio territorial a un municipio y sobre todo la autonomía de los municipios, que se va a ver vulnerada. Una vez que ya reciba esta solicitud de derogación de la ley que le da vida a la sede, ¿qué esperan ustedes que ocurra en el Congreso Nacional? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, el reconocimiento
de lo que es la voluntad del ciudadano. Sabemos que este proceso tiene como parte que la Secretaría del Congreso debe trasladarlo al Registro Nacional de las Personas para poder cotejar y validar cada firma, más de 15.000 firmas. Una vez se ha hecho este cotejamiento por parte del registro, es devuelto a la Secretaría General del Congreso Nacional y es ahí donde se nombra a una comisión especial de dictamen para que pueda ser discutida en el Pleno. Y bueno, lo que nosotros esperamos, tanto como Consejo Nacional Anticorrupción, en representación de la sociedad hondureña y la ciudadanía, pues que se ha visto lanzada a este proyecto, a esta iniciativa que ha promovido el CNA, esperaríamos que los diputados tomen conciencia y, como le dije al inicio, realmente puedan cumplir con ese papel de representatividad del pueblo hondureño, tomando en consideración lo que la ciudadanía les está manifestando a través de esta iniciativa ciudadana, un rechazo rotundo a la implementación de la sede. Entonces, aquí vamos a ver de parte de quién están realmente los diputados. Si de los grupos de poder, si del mantenimiento del status quo o realmente están del lado del pueblo que les ha elegido en los procesos electorales. Muy bien. Gracias, abogado, por acompañarnos esta noche, dar los detalles de esta actividad que desarrolla el CNA mañana. ¿A qué hora sale de la sede del CNA rumbo al Congreso Nacional? Bueno, estaremos desde muy temprano ya, ¿verdad?, reuniéndonos, y a partir de las 10 de la mañana iniciamos esta caravana vehicular desde el Consejo Nacional Anticorrupción hasta el Congreso Nacional. Importante mencionar que se estarán trasladando desde muy temprano personas desde varios municipios del país. Ya vamos a contar con presencia de personas de Ceiba, de la zona de Copán, de la zona de Olancho, de la zona del Paraíso, que ya han manifestado la anuencia a esta actividad y que harán presencia el día de mañana para acompañar esta iniciativa ciudadana que será presentada ante el Congreso el día de mañana. Muy bien. Gracias, abogado, por acompañarnos y explicarnos en detalle qué es lo que va a ocurrir mañana y qué es lo que espera el CNA luego de presentar esta solicitud de derogación de la ley de las sedes. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, hablando del Congreso Nacional, el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, en su cuenta de redes sociales ha dicho esta tarde lo siguiente: 1 de 3. En todos los momentos difíciles que el país ha pasado últimamente, el Congreso siempre ha estado en la disposición de discutir y aprobar lo que se ha requerido para atender la emergencia de salud y recientemente para evitar cualquier crisis energética. 2 de 3. De igual forma, manifestamos nuestra total disposición de someter a discusión y aprobación todo lo que sea necesario para garantizar un proceso electoral transparente, que goce de la credibilidad de todos los sectores y en especial de los que ejercerán el sufragio. Destaco ahí algunas palabras. De igual forma manifestamos nuestra total disposición, es una palabra clave ahí, disposición de someter a discusión y aprobación. Ya cuando dice discusión y aprobación, no está hablando solo de discusión, sino que de aprobar. Es importante destacar esa palabra, aprobación. Porque no solo dice discutir, sino que dice discutir y aprobar. Todo lo que sea necesario para garantizar, esa palabra es clave, garantizar un proceso electoral transparente, otra palabra clave, que goce de credibilidad, otra palabra clave, de todos los sectores y en especial de los que ejercerán el sufragio. No dice ejerceremos. Bueno, pero ejercerán el sufragio. Muy bien. Y 3 de 3, me imagino que el doctor Oliva también va a ejercer el sufragio. Luego, 3 de 3, en el momento que recibamos por parte de ese fin, es decir, de la Secretaría de Finanzas, el dictamen correspondiente al presupuesto requerido por parte del Consejo Nacional Electoral, procederemos a convocar a sesión de forma inmediata y someter el tema a discusión y reitera nuevamente aprobación por el bien de Honduras y su democracia. En el momento, oiga bien usted, porque mucho se ha estado hablando en las últimas semanas de que el Congreso Nacional no ha aprobado el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral y todas las cosas que necesita, todos los mecanismos que necesita adquirir, los procesos de licitación para garantizar que las elecciones sean lo más transparente posible. Bueno, pero ahora el presidente del Congreso ha salido adelante y ha dicho, bueno, en el momento que recibamos por parte de la Secretaría de Finanzas el dictamen correspondiente al presupuesto requerido por parte del Consejo Nacional Electoral, procederemos a convocar a sesión de forma inmediata y someter el tema a discusión y aprobación por el bien de Honduras y su democracia. Así que ahora la pelota o la sartén, la pelota está en la cancha del Ejecutivo, de la Secretaría de Finanzas.
Don Pedro Barquero, que es el coordinador de la campaña del Partido Salvador de Honduras, en su cuenta de redes sociales ha dicho: ¿qué pasa, Cefín? ¿Están boicoteando las elecciones? Luis Mata, un mes y no contestan, le dice el señor Pedro Barquero, como seguimiento a la información que ha dado esta tarde el doctor Mauricio Oliva sobre el presupuesto del Congreso Nacional. Lo vamos a discutir y lo vamos a aprobar para garantizar transparencia y credibilidad en las próximas elecciones. Y que hay una disposición para discutirlo y aprobarlo. En cuanto la Secretaría de Finanzas les dé el visto bueno en cuanto al presupuesto del CNA para que el Congreso Nacional luego lo apruebe. Vamos a un corte comercial en el programa. Cuando regresemos, estoy seguro que usted, amable televidente, ha escuchado hablar mucho, los ha visto, se ha preocupado por ellos, les ha dado a ustedes, amables televidentes, esa sensación de impotencia, de frustración, de decepción. Me refiero al personal del triaje del gimnasio José Simón Ascona de La Ceiba. Van a ajustar cuatro meses de que no les pagan. Y siguen ahí, al pie de la bandera, atendiendo pacientes. Vamos a conversar con ellos después de la pausa comercial. Ya volvemos. Estamos en compañía esta noche aquí en el estudio de la doctora Silvia Portillo. Doctora, gracias por acompañarnos. Normalmente la doctora está acompañándonos siempre los lunes en el noticiero hoy mismo. Hoy está aquí en 3030 por varias razones, pero una muy especial que más adelante yo les pido por favor que estén atentos porque ella nos va a decir por qué está aquí esta noche. Doctora, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, licenciado, doctor Videa. Siempre es un gusto estar frente a su teleaudiencia. Gracias. Doctor Omar Videa, gracias por estar con nosotros, como todos los domingos. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, doctora Silvia Portillo y amables televidentes de 3030. Como bien lo mencionaba al inicio, tenemos un programa hoy con mucha información, con mucha orientación y con muchas propuestas para salir avante en esta pandemia. Atención a todos los vacunados con Sputnik. Tenemos información importante para ustedes en unos minutos. Antes, muchas gracias por acompañarnos desde el triaje del gimnasio José Simón Ascona en La Ceiba, Atlántida, a la doctora Yasmín Coto y a la doctora Sadei Vega. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Hola. Es un honor para nosotros esta noche poder compartir con usted. Muy bien, gracias doctora Yasmín. Doctora Sadei, hola. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es un placer estar acá con todos ustedes. Gracias a usted por invitarnos. Muy bien. Doctora Yasmín Coto, díganle a nuestros amables televidentes, allá en La Ceiba, aquí en Tegucigalpa y a nivel nacional, ¿dónde están ustedes esta noche? El día de hoy estamos desde el gimnasio José Simón Ascona, que es el lugar donde se encuentra el triaje y centro de estabilización para pacientes con sospecha y diagnóstico de COVID. Muy bien. ¿Ese gimnasio, ese triaje está abierto? Claro que sí, estamos atendiendo, a pesar de la situación precaria en la que estamos atendiendo emergencias. A pesar de la situación precaria, cuando se refiere a la situación precaria, cuéntenos a nivel nacional a qué se refiere cuando habla de una situación precaria. Hablamos de lo que todos ya conocemos, la falta de lo que es el pago de nuestros salarios, el cual ya cumplimos 4 meses, ya estamos entrando a lo que es el 5.º mes. Ya llevamos aproximadamente una semana laborando del 5.º mes. Oh, cumplieron ya 4 meses y una semana que no les han pagado su salario. ¿Y qué razón les dan? ¿Qué excusa les dan? ¿Qué les han prometido algo? ¿Qué les dicen, doctora? Hasta el momento, pues, hemos tenido ciertos acercamientos con las diferentes autoridades. Nos han dicho por parte de Gobernación que están pendientes ciertos informes, mas sin embargo, por medio de la alcaldía, nos dicen de que esos informes ya fueron enviados y lo que están esperando es el desembolso. Al final, desconocemos cuál de las dos partes es la que se encuentra pendiente.
Y al final ese que se entiendan es problema de ellos, no es problema suyo. Claro, al final viene a ser problema suyo y del personal porque no les pagan. Pero ¿quién les paga? Y que se entiendan entre ellos, ya es asunto de ellos. O sea, al final usted lo que necesita es que le paguen, ¿verdad? Su salario mensual. Así es, pues lamentablemente somos nosotros los que pagamos las consecuencias y en este momento que estamos con ciertas limitaciones para las atenciones, pues es el pueblo ceibeño el que también está corriendo con las consecuencias. Así es, así es. Doctora, con mucho pesar, usted dio su testimonio hace algunos días en el noticiero ahí mismo, perdió un hermano en medio de estas circunstancias tan difíciles. Usted se lamentaba de no haber tenido los recursos económicos para apoyarlo y entiendo que su padre está con COVID esta noche. Así es, pues el pasado 28 de junio falleció lo que es mi hermano. Lamentablemente ya no teníamos más recursos para poder apoyarlo como hubiésemos querido. Y pues hace 3 días mi papá empieza con sintomatología sugestiva y pues está ingresado en este momento con sospecha de COVID, porque todavía estamos pendientes con el resultado del PCR. Pero los síntomas clínicos son de COVID. Sí, son sugestivos de COVID. Muy bien. Doctora, usted me dice que están atendiendo las emergencias. ¿Están atendiendo solo las emergencias en el triaje? Así es, estamos atendiendo únicamente emergencias. ¿Por qué, doctora? Es una medida de presión que hemos tomado como equipo con el propósito de que se agilicen las autoridades, que se pongan de acuerdo para que ellos puedan entregar en tiempo y forma la documentación pertinente y que nosotros podamos recibir lo que es el salario. Nos queremos hacer sentir un poco ante la comunidad también. Claro, y es entendible. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad, de la población, incluso hasta de los mismos pacientes, doctora? Oh, ha sido increíble, licenciado Melgar. No ha habido un día que no recibamos una muestra de cariño aquí en el triaje y también en los diferentes establecimientos de salud en los que tenemos personal laborando, porque tenemos que entender que el programa Fuerza Honduras no solo es triaje José Simón Ascona, sino que también tenemos personal laborando en el Centro de Salud Metropolitano, en el Centro de Salud de Corozal, en el Centro de Salud de Sambo Creek, y también tenemos personal que hace la contención con brigadas médicas casa a casa. La población ha sido amorosa y ha sido generosa. Nos ha llevado sus muestras de cariño no solo al triaje, sino también a los diferentes centros de salud. Sí. Dígame, ¿y el personal adicional al del triaje que usted refiere, el personal de centros de salud y el personal de brigadas, también tienen problemas con su salario? ¿También les deben 4 meses y 1 semana de salario? Así es, licenciado. Déjeme le explico un poco. Nosotros somos 73 empleados que somos contratados bajo la modalidad Fuerza Honduras. Este fue un programa que surgió como iniciativa del presidente Juan Orlando Hernández con el propósito de proteger y contener a las diferentes comunidades, realizando centros de estabilización y triajes y fortaleciendo los centros de salud primarios con la contratación del personal sanitario. Es decir, que en cada municipio se iba a abrir un centro de estabilización y se iba a fortalecer el establecimiento de salud primario que ese municipio tenía. Entonces, aquí en La Ceiba se contratan 73 empleados. La mayoría se encuentran laborando en lo que es el triaje José Simón Ascona, pero también tenemos personal bajo la misma modalidad de contrato que fue asignada a los centros de salud para fortalecerlos y también fue asignado a lo que es la Casa del Niño, que funge también como un centro de triaje. ¿Cómo hacen para sobrevivir después de 4? Entonces, perdón. Entonces, al final, todos estamos bajo el mismo contrato, laborando en distintas instituciones, pero todos nos debemos al mismo contrato y a la misma situación de la falta del salario. ¿Y estos contratos son por cada 3 meses se están renovando?
Así es, empezamos nuestro primer contrato el 10 de agosto del 2020. Ese contrato finalizó en noviembre. Posteriormente, en noviembre, volvimos a firmar un contrato, el cual culminó en febrero. Posteriormente, se nos firmó un mes más de contrato, el cual culminó en marzo. Posteriormente, continuamos laborando hasta lo que es el mes de mayo, donde una comisión decidió visitar a las autoridades de la municipalidad para consultar si nos iban a dar contrato o si íbamos a permanecer laborando sin contrato, y también consultar quién se haría responsable de los salarios. Ese mismo día fuimos recibidos por el administrador, que es el licenciado Saúl Salgado. Él nos informó que sí se nos iba a brindar un contrato. El contrato lo firmamos el 26 de mayo, pero no nos dieron respuesta con respecto a las fechas de pago. Posteriormente, ese contrato culminó 15 días después de haberlo firmado, porque lo firmamos el 26 y culminó el 13 de junio. Posteriormente, no hemos tenido respuestas de un nuevo contrato, no hemos tenido respuestas de fechas de pago, y hasta este momento pues se nos adeudan esos 3 meses, más lo que es el mes de junio a julio, y ahorita estamos empezando ya lo que es el mes que va de julio hacia agosto. Está con nosotros esta noche la doctora Silvia Portillo, que seguramente tanto la doctora Yasmín como la doctora Sadei han visto aquí en el noticiero, en el programa 3030, también el doctor Omar Videa. Doctora Silvia Portillo, no sé si usted tuviera algo que comentar con las doctoras. Bueno, en primer lugar, hay 3 cosas muy puntuales. En primer lugar, quiero dar mis condolencias. He seguido muy de cerca lo que sucedió con usted, su hermano y su familia. Y usted representa a esa generación joven que está sacando la casta por la población hondureña y por su propia familia. Aún con dolor, aún con pesar moral, están ahí atendiendo a la gente con todo el profesionalismo que pues los está caracterizando. En segundo lugar, me parece muy asombroso lo que está sucediendo. No cabe en mi mente, y yo he trabajado ya muchos años en el sector público y no entiendo cómo es posible que en calamidad sanitaria nacional haya un grupo de personas que no estén teniendo su salario para sostenerse y continuar apoyando y trabajando en favor de la población, y además que la población en este momento, por este motivo, se encuentre sin recibir a plena satisfacción, la atención que se debe, especialmente porque estamos viendo cómo eso está impactando en el colapso de la atención en los diferentes triajes a nivel nacional, porque la gente se desplaza a buscar ayuda y en los hospitales. Y en tercer lugar, yo quisiera preguntarles cómo están haciendo realmente con insumos, porque ya entiendo que ustedes, no sé, a nivel personal creo que cada uno ha buscado cómo hacer préstamos, cómo agenciarse el transporte, etcétera, pero ¿cómo hacen ustedes si no les están pagando a ustedes? Tampoco están proporcionando insumos, tampoco están proporcionando material. ¿Qué está pasando con el funcionamiento del triaje o de los triajes? Muy buenas noches, doctora. Permítame responderle. La alcaldía municipal es la que ha firmado los contratos con nosotros. Entonces se supone que él es nuestro empleador. Pero quien se ha encargado de hacer la gestión de insumos, de equipo de protección personal, de las pruebas, pruebas rápidas, pruebas de antígeno, incluso las pruebas de PCR, ha sido la región sanitaria. Ellos son los que nos abastecen de medicamentos. No han hecho falta los medicamentos, gracias a Dios. A pesar de todas las dificultades que se tienen, tenemos medicamentos y equipo de protección. Muy bien. Doctor Videa. Bueno, en primer lugar, solidarizarme con ustedes, admirable trabajo sin duda alguna, y es una evidencia más lo que ustedes han relatado de lo que hemos visto durante la pandemia, una falta de capacidad administrativa, donde la Secretaría de Salud y el Estado como tal no ejerce la responsabilidad que le corresponde. Pienso que en este momento el estar derivando los procedimientos a nivel de las alcaldías no ha dado resultado. Necesitamos procedimientos más expeditos, como se hace con nosotros, que somos empleados
del área de la salud y que dependemos directamente de la Secretaría de Salud. Es admirable y ustedes entenderá la población que no se requiere solo de aplausos, porque de aplausos y de reconocimiento no se vive. Son 5 meses sin recibir un salario, que no se le puede llamar más que una irresponsabilidad, lo que han demostrado los que ahora nos dirigen. Entonces, realmente hacer el llamado enérgico, porque hay personas que no están recibiendo la atención, porque tienen que ustedes tener que reducir. Y entonces, ¿quiénes son los que terminan también sacrificándose? Ustedes en primer lugar, lógicamente, pero también los pacientes que dejan de recibir la atención. ¿Y qué puede ocurrir? Que pacientes posteriormente se compliquen, llegan al triaje y así comienza ese proceso a favor del virus, no en contra del virus. Realmente esperamos que pronto puedan tener una solución a su problemática porque es prácticamente invivible la situación que están viviendo en este momento. Muchas gracias por sus palabras. Solamente quisiera decirle algo. Cuando nosotros nos hemos reunido con las personas que son las autoridades de esta ciudad, nos explican que a través de la Secretaría de Salud es un poco difícil que nos paguen, porque cada entidad del Estado tiene establecido un presupuesto. Entonces eso es lo que lo hace un poco engorroso, el hecho de que nos puedan pagar a través de Secretaría de Salud. Yo quisiera hacer una observación pública sobre este asunto. O sea, miren, yo he visto, todos hemos visto aquí cómo otras cosas se gestionan rápidamente, pagos urgentes que suceden por catástrofes, pero hay que entender que esta es una catástrofe sanitaria, que tal vez la gente no está saliendo a las calles a gritar de llanto, pero que aquí todos estamos con el corazón encogido de ver cómo se nos está muriendo la gente. Entonces, yo creo que es tiempo de que esas trabas que hay o esos procedimientos que se establecen y que otras veces se arreglan por emergencia, pues se pongan en práctica, porque ya son 5 meses, o sea, no estamos hablando de que 4 semanas o 2 semanas, no, son 5 meses para resolver un problema. O si es problema de alcaldía, según entendí originalmente, pues hay que hacer la transferencia específicamente para sueldos. Tal vez para otras cosas no, pero para sueldos sí. Y bueno, y la Secretaría de Salud también es su responsabilidad directa velar por el cuidado de la población. Y en este momento hay una gran cantidad de personas que no están acudiendo a los trajes, entonces hay que asumir esa responsabilidad. ¿Qué se va a hacer con esa gente si la gente que presta el servicio directo no está siendo pagada? Me sorprende algo también, doctora Portillo, doctor Videa, doctoras Yasmín y Sadey, es decir, amables televidentes, para los hospitales móviles en cuestión de horas, minutos, solicitaron, aprobaron y transfirieron casi $50 millones. En cuestión de minutos, solicitaron, aprobaron, transfirieron. ¿Y cómo es posible que tenemos ya casi 5 meses, vamos a ajustar, con este personal de triajes, brigadas y centros de salud que no les pagan? Así que a mí me parece realmente sorprendente, como decía el doctor Videa, y lo reafirma la doctora Portillo, esto no refleja otra cosa más que la ineficacia, la inoperancia, incapacidad de alcaldía, gobernación, Secretaría de Salud. Al final, indistintamente de quién sea la responsabilidad, este personal está pagando los platos rotos, esa incapacidad, esa inoperancia, y no digamos los pacientes. Doctora Yasmín, doctora Sadey, muchas gracias por acompañarnos. Saben ustedes que estamos con ustedes en 30-30 y hoy mismo, lo saben, doctora Yasmín, ¿verdad? Por supuesto que sí, licenciado Melgar. Para mí es un honor tener el apoyo de su medio. Ha sido muy confortante poder tener esta puerta abierta para que todos nosotros podamos dar nuestros puntos de vista y explicar lo que nosotros estamos viviendo. Nuevamente voy a tomarme unos minutos para poder disculparme públicamente con la comunidad ceibeña, porque es lamentable no poder darle la atención de primera a los que ellos están acostumbrados a recibir por parte del triaje y por parte de los diferentes establecimientos de salud. Y solicito también la comprensión de la comunidad para que ellos
puedan tener un poquito de empatía y colocarse en nuestros zapatos y poder entender el problema en el que estamos. Así es. ¿Y a quién le dejo la libertad para que usted decida a quién le quiere hacer un llamado para que resuelva este asunto? Pues primeramente le hago un llamado al presidente de la República, ya que él en diferentes ocasiones y en diferentes medios ha dicho que ama a Honduras. Asimismo ha dicho que va a fortalecer los triajes y que va a fortalecer todos los centros de salud para contener la pandemia. Mas, sin embargo, en este momento nosotros nos sentimos olvidados por parte del presidente porque no hemos visto una respuesta. Asimismo, hago un llamado a lo que es la Secretaría de Salud y las diferentes autoridades de gobernación para que puedan poner un poquito de atención al problema que estamos viviendo en este momento y nos puedan dar una respuesta favorable. Doctora... Todos anhelamos regresar a nuestras labores. Claro, lo más pronto posible. Así es. Así es. Doctora Sadei Vega, doctora Yasmín Coto, de nuevo muchas gracias. Nuestra solidaridad, acompañamiento en este proceso, hasta que les paguen, doctora. Muchas gracias por acompañarnos y deseamos aquí con el doctor Vidal, la doctora Portillo, pronta y satisfactoria recuperación total de su padre. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias por permitirnos abrir este espacio y quisiera nada más robarle un minuto. Fuerza Honduras acá en La Ceiba es sumamente importante. Nosotros hemos atendido solamente en 2 meses más de 14,000 personas. Somos un equipo grande, somos un equipo que trabaja. Lo más importante en esta enfermedad es la prevención. Y todos hemos trabajado de tal manera de que el Hospital Atlántida no se ha visto abarrotado como se ve en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Todos somos un equipo, todos somos necesarios para hacer un buen trabajo por el bienestar de la sociedad de La Ceiba. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias de nuevo a ustedes. Esperemos que realmente valoren ese gran esfuerzo, ese gran compromiso, esa gran entrega de este personal, porque hasta el momento no lo han hecho. Y haciendo una gran contención. Sí. Escuchen los datos, amables televidentes. 14,000 personas atendidas por 73 personas. Sí. Y con la contención que han hecho. El departamento de Atlántida estuvo ubicado en los primeros 8 meses en el 3er lugar en relación al número de casos. En este momento ocupa el lugar número 5. O sea, es de reconocer que sí han logrado hacer una contención y ese hospital regional vemos que ha sido uno de los que menos ha llevado a una ocupación al 100%. Muy bien. De nuevo, doctora Yasmín Coto, doctora Sadei Vega, nuestro reconocimiento, agradecimiento y acompañamiento en todo este proceso. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, vamos a una pausa comercial. No se pierdan el tema con el cual vamos a regresar. No se lo pierdan por nada del mundo. Ya volvemos. El doctor Roosevelt Hernández es el director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor Hernández, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar y a todos los televidentes del programa 3030. Muchas gracias, doctor Roosevelt Hernández. ¿Podemos estar los tres? Igual como estamos conversando con las doctoras, para que también el doctor Vidal y la doctora Portillo puedan intercambiar alguna opinión, alguna impresión con el doctor Roosevelt Hernández. Muchas gracias. Muy bien. La gran pregunta que se hace todo mundo, doctor Hernández, en el sistema educativo nacional, primario, educación secundaria, a nivel universitario, la pregunta es, ¿se vuelve a clases semipresenciales o presenciales en 2021, sí o no? Hay que ser contundentes y realistas. No se va a regresar al sistema educativo semipresencial o presencial este año 2021 de manera legal. Sí hay centros que de manera, clandestinas, que están haciendo educación semipresencial, pero educación semipresencial no lo habrá. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones de la vacunación de los 71,000 docentes. Suponiendo que se genere el proceso de vacunación, esto se hará posible
en agosto, septiembre con la segunda dosis y luego hay que esperar 3 semanas, llegamos a octubre, finales de octubre. Luego en noviembre, de manera oficial, se nos quitan los centros educativos para entregárselos a los militares, al Consejo Nacional Electoral. Es año de elecciones, hay que ser realistas, no va a haber sistema educativo presencial y desde mayo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos le puso una lápida al sistema educativo presencial diciendo no habrá presencialidad este año. El sistema educativo semipresencial o presencial murió en mayo 2021 por cuanto no hay las condiciones ni se quieren generar las condiciones de vacunación, como ya lo dije, y las otras medidas ya dentro de los centros educativos propiamente dichos y en las casas mismas de los niños que están matriculados en el sistema educativo nacional. Entre las razones es el problema de la vacunación de los docentes. Ya usted lo explicó muy bien, primera dosis, segunda dosis, luego esperar la generación de anticuerpos, etcétera. Llegan las elecciones, ya en octubre los centros educativos pasan al control del Consejo Nacional Electoral. Luego hace referencia también a que creo que son 6.000 centros educativos y de esos 6.000 centros educativos un porcentaje muy, pero muy alto, usted no sé si lo tiene, no cuenta con energía eléctrica y más importante aún, no cuenta con agua potable ni servicio de aguas negras. Bueno, quiero mencionar 2 elementos importantes, infraestructura educativa e infraestructura tecnológica. En infraestructura, digamos, propiamente dicho, en electricidad todavía tenemos el 45% de los centros educativos hondureños que no tienen sistema de energía eléctrica. Pero aún más, para tener las condiciones para estar en el centro educativo, se requiere de agua potable. Eso es un elemento importante, que haya agua potable, suficiente gel o jabón para estarse lavando con cierta frecuencia. Aquí, digamos que eso es bastante crítico y yo quiero dar a conocer que solo el 68% de los centros educativos tienen agua potable de servicio público. El 8% es agua de pozo, el 4% es agua de río, pero aún más alarmante, el 19% no tiene ningún tipo de agua, no hay sistema de agua. Es decir, 1 de cada 5 centros educativos que tiene el país no hay agua. Y aún más, los sistemas de evacuación de aguas negras. El 32% de los centros educativos hondureños no tienen un sistema de evacuación de aguas negras. Es decir, los niños y docentes tienen que ser en cualquier lado. Tienen que ir a una casa vecina, porque no lo hay. Entonces, esas son condiciones básicas para poder regresar a un retorno semipresencial. Pero ahora bien, se requiere la infraestructura tecnológica. Y aquí yo quiero presentarles a ustedes y recordar una noticia que en abril 2021 se oficializó una comisión para la mejora de la calidad educativa. Allí se planteó que Honduras arrancaba en una tercera reforma educativa. Pero literalmente yo quiero leer el discurso que allí surgió. De acuerdo con el Poder Ejecutivo, con la tercera reforma educativa, se contempla mejorar el funcionamiento del sistema haciendo uso de las tecnologías de la información y poniendo en práctica la educación para el trabajo en la mayoría de los centros educativos del país. Pero escuche esto, licenciado Melgar. El presidente aseguró que a mediano plazo seremos un ejemplo para el mundo con el desarrollo de las 3 reformas educativas. Esta meta consiste en que en las 15.000 escuelas públicas se cuente con internet,
computadoras, portátiles y tabletas, así como en las plazas públicas para que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender como los alumnos de los centros educativos privados. O sea, se prometió que en todos los centros educativos hondureños iba a haber computadoras y iba a haber internet. Ahora le presento los datos de ahorita, que nos presenta, digamos, no son 15.000 centros públicos, son 21.000. Solamente en 2.000 hay computadoras, hay laboratorios de computación. Tecnología es requerida. Se prometió en el 2014, 7 años después, solo en 2.000 centros hay laboratorios de computación. Y para los 1.4 millones de niños y jóvenes en los centros públicos, solo existen 35.000 computadoras. Esto es un dato reportado en mayo del año pasado por la Secretaría de Educación. Solamente 35.000 computadoras en buen estado. Ahora, lo más crítico es que se requiere también de Internet. De los 15.000 o de los 21.000 que son en la realidad en 2021 de los centros educativos públicos, solamente 545 centros tienen Internet, con un promedio de ancho de banda de 6 megabytes. O sea, 545 de los 21.000. Cerca del 2%. Esa infraestructura tecnológica es fundamental para retornar a los centros educativos. Y aún más se requiere de la infraestructura tecnológica en los hogares. Solamente el 16% de los hogares hondureños tienen computadoras. Menos del 10% de los centros, de las casas, de las aldeas, tienen internet en su casa. Entonces, esa es la realidad. Se nos prometió y todos estuvimos alegres con esa noticia de esa tercera reforma educativa. Pero han pasado 7 años y no tenemos aún nada. Entonces, para que se vuelva a la semipresencialidad necesitamos nuevamente, como lo digo, vacunación. Necesitamos que se genere la infraestructura básica, por lo menos de agua potable. Se requiere también que exista el Internet gratuito, que fue aprobado en un decreto legislativo y no se ha cumplido, que se ha prometido por las autoridades educativas y no se ha cumplido. Se prometieron dispositivos, se prometieron 200.000 tablets para los jóvenes de educación media. Los reportes dicen que se entregaron 5.000. Entonces se requiere que todos tengan Internet, que todos tengan dispositivos. Y además se requiere que haya materiales autoformativos impresos. ¿Por qué? Porque si se retorna a la semipresencialidad, que ya no será este año, sino en el 2022, podrán estar en el centro educativo 1 o 2 días. Los otros 3 o 4 días estarán en su casa. Entonces se requiere la infraestructura básica tecnológica y física en el centro y la infraestructura tecnológica y pedagógica en la casa. Así todavía tenemos 6 meses o 7 meses para que se haga lo que han pasado 2 años y no se ha avanzado lo suficiente. Se han hecho esfuerzos, pero insuficientes porque no ha habido la suficiente inversión para poder mejorar el sistema educativo hondureño, que sin duda está en una crisis fuerte, por cuanto los indicadores nos manifiestan que el cierre debido a la pandemia nos ha pegado fuerte. Si antes estaba, digamos, cerca de 2 millones de niños matriculados, en el 2021 solo tenemos 1.700. Es decir, comparado con el 2018 son 250.000 niños menos. Estoy dando cifras, pero detrás de esas cifras hay hogares pobres, hay hogares sin esperanza. Tenemos 1.3 millones de niños entre 3 y 17 años que están
fuera del sistema educativo sin esperanza alguna. Los padres no pueden pagar la recarga telefónica. Entonces, ahora es que necesitamos un compromiso real, no discursos, sino realidades, para poder rescatar a estos niños que se han retirado del sistema, cerca del 10% en cada uno de los niveles, llegando a una matrícula neta de educación media. Los jóvenes entre 15 y 17 años solamente tenemos el 16% de la edad correspondiente matriculados en educación media. Se imaginan, los jóvenes que son los que más en riesgo social están, solamente tenemos el 16%. El 84% de entre 15 y 17 años no están en los centros educativos. ¿Qué le espera a esta juventud? Una pregunta antes de que la doctora Portillo y el doctor Videa hagan su comentario, y no sé si tal vez alguna consulta para usted, doctor Hernández. Honduras está entre los países, no sé si centroamericanos o a nivel del continente o Latinoamérica, igual que estos otros países que no han abierto sus aulas ni para clases semipresenciales o presenciales, o nosotros nos hemos quedado atrás en todo esto. Bueno, y otros han avanzado, perdón. Ok. La UNESCO está monitoreando los centros educativos de todos los 210 países. En esta gráfica que presento, y que lo visité hoy es 18, hace 2 días, es este reporte. De los 210 países, 11 aún permanecen con sus centros educativos cerrados. De esos 11, tristemente, nosotros como Honduras somos uno de ellos. Los países vecinos ya abrieron sus centros educativos, crearon las condiciones básicas, la vacunación, el internet, los laboratorios, las mascarillas, todo eso lo ha creado todos los países de Centroamérica. Nosotros, como ustedes pudieron ver, de Latinoamérica solo hay 3 o 4 países con sus sistemas educativos cerrados. Y el impacto, ya lo mencioné, matrícula en caída libre, 250,000 niños menos matriculados, 1.3 millones de niños fuera. El aprendizaje será aún más bajo en estas condiciones porque los docentes y los niños solo se comunican vía WhatsApp 1 o 2 veces a la semana y es difícil obtener aprendizajes adecuados para poder formar ciudadanos como lo necesita el país, claro. Para formar habilidades laborales y para cerrar esa brecha con el mundo industrializado en el conocimiento. Bueno, yo me siento aquí como que me cayó una bomba encima. Bueno, no sé ya ni qué decir realmente. Doctor Hernández, un momentito. Doctora Portillo, doctor Videa. Bueno, buenas noches. ¿Cómo recibe usted eso? No sé cómo. Me queda sin palabras. Doctor Hernández, buenas noches. Yo soy hija de maestros, soy docente de la universidad y yo ya veo qué es lo que va a pasar a corto plazo. No es aquí en una generación, no, es a corto plazo, ¿verdad? Es una catástrofe. Bueno, pero yo quiero, de todo lo que usted ha dicho, es una hecatombe, otra calamidad sanitaria, porque hay que recordar que el concepto de salud es un concepto integral, ¿verdad? Y la educación es parte, es importante. Muy bien. Yo quisiera ahí plantear algo. A mí me parece que están perdiendo una gran oportunidad, ¿verdad?, el gobierno, de por fin poner en línea, ¿verdad?, poner en un mejor nivel la infraestructura de los centros, la parte física, porque ahorita la ventaja que podría ser es que están vacíos, están sin estudiantes, entonces es de componerlos porque se facilita, ¿verdad? Miren, ahorita que hay tanta necesidad de trabajo, pues sería una gran fuente de trabajo entrar al asunto de la construcción y reparación y mantenimiento de los locales. Eso como una cosa muy práctica. Lo otro es que me parece que también se está perdiendo una grandísima oportunidad del siglo, y es enseñar y capacitar a nuestros docentes
en educación en salud. O sea, el que tenga usted agua es fundamental, el que tenga para servicios sanitarios, toda la infraestructura de aguas negras es fundamental para la higiene, pero el que el maestro sea capaz de enseñar salud sería fabuloso. Y yo creo que ese es un aspecto que ustedes tienen que colocar en su agenda, así como están colocándolo en la vacunación. ¿Por qué? Porque la vacunación es una herramienta fundamental, pero también lo es el enseñar a los niños cómo vivir su higiene para toda la vida. De este lavado de manos, yo como médico espero que salga una reducción de diarreas y de enfermedades respiratorias, así como la estamos teniendo por el uso de las mascarillas, que nos ha bajado muchísimo las gripes, y a nivel mundial en otros países establecen que ya incluso hay 2 cepas de gripe que ya desaparecieron por esto de la transmisión, de evitar la transmisión. Entonces yo le quisiera sugerir esas 2 cosas puntualmente, que ustedes coloquen en su agenda, presionar para que se les capacite en forma organizada, sistemática, a alto nivel, en cómo transmitir enseñanza en salud para toda una generación de ahora en adelante, o varias generaciones de ahora en adelante. Y lo otro, que aprovechen y que vendan esa idea de que este es el momento en que, ya que no van a volver a los recintos educativos, que aprovechen para repararlos, ya que no hay nadie ahí, ¿verdad? Pues que los reparen. Doctor Videa. Sí, realmente este programa 30-30 ha sido hoy al desnudo, ¿verdad? Al desnudo de las debilidades que se ha mostrado al inicio del programa en el sector salud. Nos vamos para educación y ahí la cosa anda igual o peor. Sin duda que esto nos está pasando factura y nos va a seguir pasando factura en diferentes sectores. Esta es una de las reales secuelas que el COVID-19 le va a dejar en el tema de la educación. Para reaperturar un centro necesitamos, como bien lo comenta el doctor Hernández, una vacunación completa de las personas, no solamente de los maestros, sino el personal de aseo, o sea, de todos los colaboradores que están en los centros educativos, al 100%. Lastimosamente eso va parcial. Y va en algunos departamentos, como en el departamento del Paraíso, donde gran parte del magisterio ha sido vacunado, pero necesitamos hacerlo de manera masiva en el país, en el sector de los servidores en la educación, donde se incluyen los maestros y el resto de colaboradores. Otro aspecto importante también es que, una vez reincorporando a esta población infantil, se requiere, como usted bien lo mencionaba, de todas las condiciones de infraestructura para poderlo llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también reducido también el número. El número promedio que se establece es de un 20% en relación a la ocupación que un aula habitualmente tenía. Entonces tiene que hacer una redistribución, reorganización, no solamente es reaperturar porque ya tengo agua, sino que también ver cómo usted va a incorporarlo. ¿Quiénes son los que pueden generar una especie de protección en estos infantes? Nosotros los adultos. La mayor parte de la población en Honduras anda en promedio de 24 o 28 años. Entonces, para que tenga realmente esos padres jóvenes, que son su gran mayoría, una inmunidad, tiene que llegar la vacunación a ellos también. Y estos infantes, para que tengan una protección... No solo los maestros, sino que también a los padres de los alumnos. Por supuesto. Claro. Y entonces, ahora vamos por los 50 años, imagínense de aquí que llegue a los menos de 30, que es la gran mayoría de los padres de familia de estos menores que están en preescolar y en el sistema de nivel escolar. Entonces, vea que tiene un entorno tan importante el tema, que si bien es cierto, no es la bala de plata, la vacunación, pero sí es uno de los factores muy importantes que ayudarían a solventar la situación y tener una reincorporación más temprana, porque lastimosamente si no, esta reincorporación se va a volver clasista. Solo los centros privados que tienen la capacidad de haber inoculado a todos sus servidores de prestación, a sus padres que están vacunados, porque han viajado al exterior a vacunarse también, y pues la población infantil que de una u otra manera vienen teniendo una especie, por lo menos en el hogar, de inmunidad de rebaño. Bueno, también hay que ver que los niños, hay que recordarlos, se ha dicho desde el principio y no ha cambiado ese criterio, son los grandes portadores, ¿verdad? Entonces, todavía Pfizer ya tiene estudios de niños de 2 a 5 años y de 5 a 12, ¿verdad? Pero todavía eso no se plantea
y creo que lo que dice el doctor Videa es correcto. O sea, hay que plantearnos que las medidas tienen que ser integrales y en este caso la integralidad va a cursar por poner al sector salud junto con el sector educativo en un abordaje general en el que proteja a todos los individuos, tanto por la parte de la vacunación, la sanidad, la higiene, como también por el cerebro, la cabeza y la educación, para que la próxima pandemia, que seguramente va a venir, eso ya lo dicen, no nos agarre como nos agarró esta, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que despedir este segmento. Nos quedamos un minuto con usted, doctor Hernández, para su comentario final, su propuesta final. Estamos de acuerdo con el planteamiento de la doctora Portillo y del doctor Videa, que se requiere la vacunación para toda la comunidad educativa, no solo para los docentes. Pero es el momento en que la población hondureña decida por quién va a votar. Y hago este llamado político porque son los distintos gobiernos que han abandonado el sistema educativo. Es ahora para que los hondureños votantes no voten por los que les prometen, que les van a poner agua, que les van a poner lo otro, que les van a dar computadora. Que votemos por aquellos candidatos a alcaldes, candidatos a diputados o candidatos a la presidencia que han demostrado, no que han hablado, que han demostrado el interés por el sistema educativo hondureño. Es ahora y ahorita que los congresistas deben mostrar el interés por el sector educativo, ahorita que en este mes de agosto y septiembre les llegará el presupuesto general de la República, del Ejecutivo. Allí vamos a ver si hay interés por mejorar la infraestructura física, mejorar la infraestructura tecnológica. Si sigue con el mismo presupuesto, debemos saber que no están interesados por el sector educativo, por los hogares, por esos hogares en aquellas comunidades remotas que solo los van a visitar para el voto o que les compran por algo pequeño para el voto. A ellos es que tenemos que darles educación, demostrando que hemos mejorado el presupuesto, porque si no lo mejoran ahorita, doctora Portillo, no va a haber ninguna reparación en el resto del año. No va a haber ninguna mejora tecnológica en el resto del año si no se genera esa inversión presupuestaria, pero que debe comenzar ahorita en el mes de agosto y septiembre, en la aprobación del presupuesto, en la llegada del presupuesto de la República que envíe el Ejecutivo. Ahora es el tiempo que desnudemos a los políticos, sea de cualquier partido político, que no votemos por los que dicen, sino que votemos por los que han hecho algo por el sector educativo. Muy bien. En cualquier comunidad. No sigamos siendo engañados. Debemos despertar. Muy bien. Solamente entre todos podemos mejorar el sistema educativo. Muy bien. Doctor, impresionante, magistral su participación y información que nos ha dado esta noche aquí en el programa. Doctor Roosevelt Hernández es director del Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Vamos a una pausa comercial en el programa, pero cuando regresemos, la doctora Silvia Portillo, esta noche aquí, nos va a decir por qué ha venido hoy domingo al programa. Aparte de tener estas intervenciones, por supuesto, en el tema de salud, allá con la Ceiba, con el doctor Roosevelt Hernández, el tema educativo, pero nos va a decir exactamente, hay una aprehensión y una tremenda necesidad de explicar algunas cosas por las cuales la doctora Portillo ha venido hoy domingo aquí al programa. Y saludamos a la distancia a Victoria, Texas, al doctor Miguel Sierra Joma, que se incorpora al programa esta noche. Doctor, saludos. Buenas noches, Edgardo. Saludos a Silvia, a usted, a todo Honduras. Estoy un poquito ronco, como me oye, por todos los gritos que di ayer en la noche. ¿Verdad? Pero celebrando los goles, doctor. Por supuesto. Muy bien. Bueno, esperamos que siga celebrando entonces. Que todos en general. Está aquí también el doctor Omar Videa. Vamos a una pausa comercial. No se pierde el programa. Lo que viene. Póngase el cinturón de seguridad, por favor. Siéntese bien, acomódese. Ya volvemos.
Muy bien, doctor Sierra Hoffman en Victoria, Texas. Aquí en el estudio, la doctora Silvia Portillo y el doctor Omar Videa. La primera gráfica de esta noche, atención allá Victoria, Texas, amables televidentes a nivel nacional. Este es el dato de hoy de la situación hospitalaria en el país. Principalmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que tienen los más grandes hospitales. Los hospitales de especialidades, los hospitales nacionales. Por ejemplo, vea usted cómo está el tórax, 100% en sala, 100% en UCI. Ojo con eso. Vea cómo está el universitario, 109 en sala, 150 en UCI. Terrible. El María, 105 en sala adultos, 85% en pediatría, UCI 100% adultos, 25% en cuidados intensivos pediátricos. El San Felipe, 95 en sala, 80% en UCI. Y el Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula, atención, está subiendo sala, está subiendo la UCI y también la pediátrica. Y Leonardo Martínez, que no tiene UCI, solo en sala. Doctora Silvia Portillo, doctor Videa, doctor Miguel Sierra Hoffman, le voy a agradecer, breves intervenciones para podamos desarrollar los temas que tenemos. Muy bien, yo solo quería explicar, como habíamos quedado, por qué estoy aquí. Realmente yo le pedí a usted que me permitiera participar esta noche, yo sé que siempre tratan este tema, porque es tremendo lo que estamos viviendo en el tórax. Yo quería ponerles como ejemplo qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Tengo dos casos, uno, ¿verdad? Para platicar brevemente. Uno es de una persona que viene del Lepaterí, que vino del Lepaterí, que ya, esta persona ya murió, pero lo más dramático para mí fue que esta persona llegó saturando 67 de 100%, ¿verdad? Como 100. Pero el punto está en que este señor tenía 14 días, empezó hace 14 días y 8 días antes había sido vacunado con una primera dosis, ¿verdad? De la vacuna de AstraZeneca. Y bueno, el señor fue evolucionando de tal manera, fue tratado en casa, pero siguió ahí evolucionando. El caso es que este señor llega al tórax casi como con 21 días después de haber iniciado síntomas. Entonces llega el 15 y ya el 17 muere. ¿Verdad? Perdón, este señor llegó el 16, viernes. Llegó el viernes. El viernes a las 5 de la tarde, ingresado. Ya tenía como 4 días de estar en el triaje. Un momentito, vamos por partes. Ajá. Este señor tenía, me dice esto último, 4 días de estar esperando en un triaje. Sí, sí. Aquí en la capital. Sí, en la capital. Oiga, doctor Sierra Hoffman, ¿está con nosotros? Sí. Ok. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, excelente. Micrófono abierto, todos. Sí. Tenía 4 días de estar esperando en un triaje. Sí. Aquí en la capital. Sí. Cuando se abre un cupo, lo mandan al tórax. Sí. Al tórax llega el viernes a las 5 de la tarde. Sí. ¿Este viernes? Sí, este viernes. ¿Y muere hoy? Hoy en la madrugada a las 4 ¿Y de llega la del tarde. triaje saturando cuánto? Llegó del traje saturando como 81, o sea... Y con 15 litros, Es que lo seguro. que pasó fue que este señor, mire, la doctora ha tenido esa delicadeza, por decirlo así, de darle prioridad a la gente que ya está al borde de que necesita urgentemente ser rescatada. Entonces, en ese trance de que de pronto se ve que esta persona ya está desaturando, ya de forma irreversible, entonces logran de pronto el primer cupo que hay, que siempre hay por lo menos 1 o 2 diarios, por lo menos, entonces entra. Pero el asunto está en que él ya tenía muchos días, fue para ver si podía entrar en terapia rescate, pero ya no era posible, ¿verdad? Entonces... Solo hoy, doctor Sierra Hoffman, amables televidentes, doctor Videa, había aquí en Tegucigalpa, por la tarde, 110 personas en los distintos triajes, Sí. 110 personas esperando por un cupo en un hospital, aquí en la capital. Llaman al hospital, los médicos del Sí. triaje, Y ahí está. y le preguntan al tórax, ¿tiene cupo? Y mire cómo está la sala y mire cómo está UCI. Llaman al hospital escuela, ¿y cómo si tengo 109 y 150% de ocupación? Llaman al María, mire cómo están lo de los adultos. Solo queda un poco en el San Felipe y nada más, pare de contar. Si no, tiene que irse a un hospital privado, si es que tiene los recursos, pero lo que sí sé es que últimamente, bueno, no últimamente, sino que lo que ha pasado es que mucha población, al tener esta circunstancia de los públicos así llenos, van a un privado, pero llega un momento en que es insostenible, que no pueden seguir pagando y están desesperados desde los hospitales privados buscando un cupo en un hospital público. Y los que no pueden pagar el hospital privado también haciendo presión por ingresar a los hospitales públicos. Doctor Y Videa. lastimosamente ese tipo de pacientes ya no son de salas,
sino son de unidades de cuidados intensivos o unidades de alto flujo. Porque si no estarían ¿Cómo igual. explica usted, por ejemplo, que en el hospital universitario tienen capacidad para 12 camas en UCI Tienen 18. y tienen 18? Explíqueme eso, por favor. Se multiplican, pero Se es de alto ponen las riesgo. camas, pero el asunto es que eso es bien De alto difícil, riesgo. porque sí, es un alto riesgo de contaminación, de otras cosas, etc. Miren, el otro caso es una señora de 70 años. Este señor anterior era del Hepaterique, que ahí también quiero resaltar el hecho del problema grave que hay con los viajes en estos lugares, ¿verdad? Y que ahí tampoco hay centros de contención. Muy bien. Pero la otra señora, esta sí es de aquí de Tegucigalpa, y esta señora igual, ¿verdad? Tiene una historia de que se había hecho un antígeno y que estuvo siendo tratada, esperando, llega al triaje, ahí está otros 3 o 4 días, y finalmente llega al tórax, esta señora obesa, hipertensa, ¿verdad? Bueno, y llega con su neumonía, y el caso es que esta señora sí fue la que llegó el 15 y murió el 17, ¿verdad? Igual. 2 días. Sí, 36 horas, igual que el otro señor, 36 horas. 36 horas duraron los dos en el tórax. Entonces les voy a explicar algo que para mí es bien importante, y es el hecho de que ya estos casos de 2 días ya nos estaban ocurriendo estas 2 semanas. O sea, antes todavía tenían, aunque estaban sus días en el triaje, pero por lo menos llegaban con tiempo de terapia de rescate. Pero ahorita se está acumulando tanto la gente y nosotros no estamos egresando tantos, ni vivos ni muertos, que de pronto entonces cuando la gente llega ya es muy poco el lapso de tiempo, de ventana, como se dice, para poder apoyarlos. Entonces, para recuperarlos. Entonces eso para mí, yo lo he dicho aquí, es muerte comunitaria. Pero entonces, aquí preparando esto, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta, en primer lugar, de que entre 6 y 7 de la noche, 6 y media, murieron 2 personas. ¿De hoy? De hoy. ¿Ahorita? De hoy, ahorita antes de venirme yo. Murió uno en el triaje de Juan Pablo II y otro en el CCI, ¿verdad? En el Centro Cívico Gubernamental, creo que. A ver, vamos a ver. Voy a chequear aquí. Y lastimosamente esa historia se va a seguir repitiendo. Perdón, no, fue en el centro, fue en el de la Mayangle y en el de Juan Pablo II, el otro. 2 fallecidos. Pero lo que pasó en el CCI es que, en el Centro Cívico Gubernamental, perdón, es que hoy en la mañana, a las 4 de la mañana, ya no tenían oxígeno. Ya no tenían oxígeno, entonces estaban presionando porque tenían una embarazada y otro señor, y las embarazadas pues esas no se puede ayudar en el tórax, ¿verdad? Pero tendrían que ir al materno infantil o a la maternidad del San Felipe, y el otro señor pues estaba viendo cómo se le trasladaba. Pero volvemos, estos casos los traje porque esta es la justificación humana, real, sanguínea, ¿verdad? De por qué necesitamos centros de contención, pero en una magnitud alta, no es de colocar 30, 20, a menos que sea en varios lugares, en varios centros, en varias localidades para evitar que se vengan a acumular. Pero tiene que ser una cantidad total de unas 250 camas con alto flujo, ¿verdad? Tenemos que comentar también, este fin de semana conversaba con un médico de uno de los triajes, me voy a reservar de qué triaje, y me decía, mire doctor, en esta última semana ya nos está tocando decidir a quién ponemos con un cupo en el centro de estabilización. ¿Cómo va a creer? Así. Y me contó el testimonio de al menos 3 casos. De personas que hay una cama disponible, porque lograron conseguir un cupo, trasladaron al paciente. Y dice que tenían 4 personas. Y todos requiriendo oxígeno. A 12 y 15 litros, sentados en una silla. Para llevarlo a esa cama, se decidió poner al más joven. ¿Y sabe qué me dijo el médico? Mire, doctor, me dice, este sistema sanitario nos está ya poniendo a jugar de Dios. Antes se decía que eso estaba ocurriendo en los hospitales, está ocurriendo en los triajes de la ciudad capital. Se está decidiendo a qué persona acostar en una cama de centro de estabilización. Es los más jóvenes, no es el que tiene menos requerimientos de oxígeno. Se le da la cama, por lo menos en ese centro de triaje, y yo entiendo que es colectivo, a la persona más joven. Doctor Miguel Sierra Hoffman. Bueno, esta es una fotografía de un desastre, ¿verdad? Un desastre que se pudo haber evitado, en mi opinión, y estamos al tiempo de darle vuelta a la historia. Si no, esto va a seguir de la misma manera. O sea, van a seguir colapsados los hospitales, muriéndose la gente en el hospital, muriéndose en el triaje, que es una verdadera tragedia, y tenemos que actuar ya.
tenemos que hacer ese centro gigantesco de estabilización de 250 camas con oxígeno de alto flujo, y Honduras tiene que unirse, los médicos, todos tenemos que ayudar a esos médicos generales que están ahí. No hay que esperar más, no hay que darle más vueltas, no hay que hacer más reuniones, reuniones de 3, 4, 5, 6 horas para terminar en que decidamos en la próxima reunión. Hay que tomar decisiones ya. Esa es una fotografía de lo que va a seguir sucediendo si no tomamos el toro por los cuernos. Sí. Tengo unas preguntitas rapiditas, por favor. Los triajes desbordados, paciente requiere más de 15 litros de oxígeno, los médicos llaman al hospital y no hay cupo en el hospital. ¿Qué pasa con ese paciente? Se muere. Muy bien. La otra pregunta, ¿por qué llegan los pacientes necesitando a los triajes más de 15 litros de oxígeno por minuto? O, si están ahí, llegan a un momento de necesitar hasta más de 15 litros de oxígeno por minuto. ¿Por qué? Empieza desde el momento en que es enviado a su casa sin seguimiento, 1. Si no tiene seguimiento, no va a tener tampoco abordaje oportuno para darle tratamiento. Antes que el seguimiento, la identificación de que está positivo. Exactamente, sí. Exactamente, ¿verdad? Bueno, entonces usted no identifica, lo deja ahí, se le olvida, y después cuando ya llega, porque ya tiene distrés o todavía está con síntomas, ahí lo deja otra vez, no, tenga esto y váyase para su casa, y no lo sigue observando. O sea, no estoy diciendo que todo el mundo tiene que entrar a estabilización, no. Hay gente que puede estar en su casa, pero observándola. Para eso sirven las brigadas integrales, para observar a la gente. Muy bien, si no, entonces llega después, peor. Y entonces allí es cuando se empieza a dilucidar cuánto oxígeno necesita. Entonces, si necesita solo 8 hasta 15, se le puede todavía apoyar. En el triaje. En el triaje, muy bien. Pero dependiendo también de la cantidad de pacientes que tengan en ese momento en el triaje. Exactamente, porque los triajes, yo siempre los repaso, o sea, el triaje es un concepto, el triaje no es que sea el centro, es el concepto, puede ser un centro de salud, lo que quieran, pero es decidir allí qué se va a hacer con él. Entonces, ahí en ese lugar donde se decide qué se va a hacer con él, tiene que haber oxígeno para por mientras se decide, se encuentra a qué nivel va a ir, si es que va a necesitar ir a otro nivel. En este caso ya es necesario que el nivel sea un centro de estabilización, que sí están planeados y sí fueron pensados, pero el asunto está en que un centro de estabilización ya no tiene el nivel de abordaje de tratamiento que un triaje. Aquí ya hay que tener esteroides, hay que tener antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el requerimiento de oxígeno es porque ya hay un proceso de neumonía. Doctor. El COVID realmente sigue, a pesar de las variantes, avisando. Esto es sencillo. Lastimosamente los centros de triaje no tienen la logística para hacer todos los biomarcadores que hemos hablado por meses acá. Una persona, estamos viendo ahorita que en las primeras 48 horas esa proteína C reactiva la esté elevando, usted lo revisa los pulmones y están bien, pero si la proteína C reactiva está elevada, más del 50% va a ser neumonía. O sea, necesitamos dar un paso hacia adelante en la estrategia, en el abordaje del paciente, porque tenemos que avisorar lo que se va a venir. Y hay formas predictivas de complicación. La probabilidad anda más o menos en un 80% de eso. Entonces, necesitamos también fortalecer con pruebas diagnósticas y no solamente el antígeno que se hace en los centros de triaje o el propio hemograma. Necesitamos seguir haciendo ferritina, teniendo que hacer interleucina 6, o sea, tenemos que buscar esos predictores de complicación. Porque una persona que desarrolla esos factores inflamatorios elevados, tarde o temprano se va a complicar. Aquel que comienza en los primeros 7 días saturando menos del 94%, esa persona ya va a requerir oxígeno. En los centros de triaje, lógicamente, o sea, están tratando lo graves de los graves ahora en los centros de triaje. Entonces usted está requiriendo 2 litros de oxígeno, entonces le dicen, mire, con unos 2 litros se le puede solventar ese problema porque está con saturación de 88, 90. Vaya a su casa y póngase oxígeno. Y es válido, pero lo que no es válido es lo que comenta la doctora, que no tienen un seguimiento. Porque hay pacientes que dicen, me mandaron con 2 litros y regreso a las 48 horas porque fue insuficiente. Y entonces le digo, ¿por qué usted llega tarde? Pues es que hace 2 días me vieron acá. O sea, no hay ese seguimiento. Entonces, no solamente es la parte de la evaluación inicial, sino que tiene que llevar esa parte. Porque si no, luego regresan
y colapsan los centros. Vamos a, perdón. Solo quería decir una cosa. Ese señor que venía de la Paterique, eso fue lo que pasó. Este señor pasó de ser observado, pero no fue seguido. Entonces, cuando ya por fin empezó a saturar en forma irreversible, entonces es cuando ya necesitó ir a un hospital, fue traído un triaje, ahí no había cupo, estuvieron conteniendo, y cuando llegó ya no era posible. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, no se pierda lo que viene. No se lo puede perder. Ya volvemos. Bueno, aquí doctor Sierra Homan, vea cómo se explica aquí lo que hemos estado planteando aquí en el noticiero con usted, la doctora Portillo, el doctor Videa, la doctora Ciudad Pasosa, el doctor Tito Alvarado, la doctora Idel Lorenzana, bueno, la doctora Elsa Palou, todo el mundo, todos los expertos, el equipo aquí del noticiero hoy mismo. Este es el escenario COVID en 2020. Recuerda, doctor Sierra Homan, que con usted y todos aquí se propusieron los triajes, ¿verdad? Allá en marzo, abril del año pasado, ¿no? ¿Se acuerda? Exacto, exacto. Y comenzaron a abrir triajes hasta en mayo, junio del año pasado. ¿Estamos? Exacto, así estamos. Bueno, muy bien, aquí que nadie se pierda en eso. Y este era el escenario en ese entonces, cuando se abrieron los triajes, tenían oxígeno y después pasaban al hospital donde sí había cupos. Sí, es correcto. Entonces se comenzaron a aperturar triajes prácticamente en la mayor parte de los municipios de Honduras y estos centros de triaje tenían un área de emergencia y un área de estabilización. Cuando la persona requería oxígeno que podía andar entre 1 y 15 litros, se dejaba en ese centro de estabilización y el tratamiento temprano, lógicamente, en su gran mayoría era resuelto en estos centros de triaje. Habían algunos casos donde requerían hospitalización. Hospitales que en su gran mayoría, durante el año 2020, tenían cupos. Tenían cupos porque aquí había una contención y eso fue evidente y se vio de manifiesto principalmente en el Distrito Central, donde nunca colapsó el sistema sanitario en el año 2020. ¿Estamos, doctor Sierra? Totalmente. Muy bien. Lo estoy siguiendo al dedillo. Muy bien. ¿Estamos, doctora Portillo? Sí. Bueno, eso fue 2020. Ahora el escenario, julio 2021, por favor. Cambió porque lastimosamente se cierran los triajes, en su gran mayoría. No hay emergencias, no hay áreas de estabilización. Quedaron pocos triajes y vean lo que ocurre. Se comenzó a aglomerar. La demanda siguió incrementándose. Mucho más casos se comenzaron a dar en el año 2021 y con poca respuesta para esa atención. Entonces, ¿qué ocurrió? Un área de estabilización que se volvió insuficiente. Las personas requiriendo oxígeno, ya no de 1 a 15 litros, que es lo que le ofrece el centro de triaje, requieren mucho más cantidad de oxígeno. Hospitales sin cupo, porque se perdió la contención. Menos triaje, mucho más personas que están llegando complicadas a los centros de triaje, donde ya su capacidad de atención se desbordó. Se desbordó no solamente por el cupo, sino por los requerimientos, porque los centros de triaje y estabilización se volvieron insuficientes, que no tenían la capacidad de poder brindar la atención que estas personas estaban requiriendo de más de 15 litros de oxígeno. Las personas, lógicamente, al saturarse los centros de triaje, se comenzaron a llenar los hospitales y es el reflejo que tenemos en este momento. Triajes llenos, hospitales sin cupos. Y por lo tanto, esta gente para acá, estos pacientes para acá, hay una X ahí. Hay una X. Se mueren. No hay paso. Se mueren. Ahí, por eso la doctora No nos ha traído un par de ejemplos que acaban de ocurrir. Mire, la otra cosa es lo siguiente, nunca olvidemos que contención es sinónimo de brigadas integrales. Esa es vigilar en la casa, ahí donde tienen que contenerse. Entonces, esos triajes, al ser cerrados, cerraron también las brigadas, porque esas tenían que alimentar el triaje. Ese concepto se deformó porque nunca hicieron todas las brigadas que se debían. Doctor Sierra Homan, ¿estamos? No, estamos claros. O sea, fíjense que la solución se dio el año pasado, porque hay que ver una cosa. En el mes de junio del año pasado fue un mes récord, junio, julio, pero contrario a este año, que también fue récord, la mortalidad bajó cuando los casos iban subiendo por la brigada, por los triajes, por el tratamiento anticipado. Y en el mes de octubre, Honduras tuvo la mortalidad más baja de toda América, del Polo Norte a la Tierra del Fuego. Y ahora estamos al revés, ¿verdad? Entonces, eso obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hicimos el año pasado, por Dios. Hay que ir
¿Y cómo decís? Hay que hacer más incluso ahora. No, más, sí, porque también el virus ha cambiado. Sí, correcto. ¿Verdad? Sí. Entonces tenemos que nosotros ir Vacunar. mutando, nosotros tenemos que ir mutando a medida que el virus muta, nosotros tenemos que mutar para combatir el virus. Y aquí está entonces lo que se está proponiendo, doctor. El escenario que se propone, por favor. El escenario propuesto es aperturar o reaperturar los centros de triaje y brindar la atención por lo cual fueron constituidos para otorgar un aporte en las salas de estabilización de 1 a 15 litros. Y cuando eso se supere, antes de llegar al hospital, que exista el gran centro de estabilización. Ese gran centro de estabilización tendrá la capacidad o tendría la capacidad de atender personas que requieren oxígeno de 15 a 60 litros, que es una capacidad para lo cual este centro de alta complejidad en función a los requerimientos de oxígeno vendría a aliviar la situación hospitalaria. Y vemos flechas en doble dirección porque pacientes que van recuperándose y van necesitando menos litros de oxígeno pueden ser trasladados al gran centro de estabilización como un intercambio y pasar los críticos a las unidades de cuidados intensivos de los Y hospitales. puedo agregar otra flechita aquí. Casa. Es La correcto. casa, Del centro de exactamente. estabilización Por supuesto. podría irse para su casa. Por supuesto. O del hospital también puede salir. O del No, por mismo eso, centro no, de claro, estabilización a los centros de triaje como se dio en su momento cuando de los hospitales se referían acá, Ahora, con un requerimiento menor de oxígeno. doctor, ¿algún comentario? Sí, mire, la doctora Sosa dijo una cosa muy importante, no sé en qué programa, o no sé cuándo, pero hace como 2 semanas. Dijo que nadie en un hospital tiene alguien que esté en 5 litros o menos, tiene que irse a un triaje y darle la cama a otra persona. O sea, 5 litros cualquier médico general lo puede manejar. Sí. ¿Verdad? Y entonces eso creo que es el número mágico para mandar. Hay personas que están con 2, 3 litros, no en el tórax, pero en otros hospitales. Esas personas no deben estar ahí, deben estar ya, darle la cama a otra paciente un poquito más grave. Yo Y quisiera- otra cosa, Ajá. en todos esos nuevos teóricos triajes y en el gran centro de estabilización tiene que haber telemedicina. Está aprobado. Sí. Hay que exigirla totalmente. Hay que apoyar a los médicos generales. Yo solo quisiera agregar algo. Miren, a mí también me gustaría que se pensara en el gran centro de estabilización como un concepto, porque podría ser que de pronto solo que tengamos un local ideal para poner alto flujo, ¿verdad? Que solo ocupe 50 camas. Hay que ponerlo. O sea, porque a veces también es más fácil gestionar y manejar. Y no, miren, tenemos médicos generales jóvenes, tienen 1 año de graduados. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Los médicos generales, o sea, No. colocar centros de estabilización Sí. con alto flujo, Sí. que no necesariamente sean 250 camas, Sí. que pueda ser 50, o sea, pequeños. O sea, pero 50 aquí y 50 acá. Sí, ¿por qué? Porque Sí, eso bloques. Sí, en bloques, porque eso mejora el acceso para la población. Sí. Eso también mejora la capacidad de gestión. Se ha estado diciendo y hablando injustificadamente de que los muchachos no pedían a tiempo, no sé qué, pero también hay que ponerse a pensar que no es lo mismo estar diciendo misa y tocando las campanas, atendiendo y gestionando y todo eso. Doctora, pero es que puede ser esto o puede ser, pártalo en 2, pues. Sí, Si aquí estamos exactamente, hablando de 100 sí. camas, de 200 camas, pues pártalo Sí. en 2 o en 3. Exactamente. Pero que se haga, doctora. Sí. Este es el concepto. Y que no se haga un lugar grande, el gran espacio, para seguir poniéndole 15 litros, porque ese es el error Ah, que está sí, cometiendo el exactamente. Estado en este momento. Exactamente. Amplía camas de centros de estabilización para poner 15 litros, estamos en lo mismo. Sí, eso hace. Eso está claro. No, ahorita Sí, porque para cambiar el concepto. he visto eso, Sí. he visto eso. Sí. Estamos habilitando más camas en los hospitales, estamos habilitando más camas en los triajes. ¿Resuelve eso? ¿Algo? No, va a resolver. No, es que, miren, lo que hay que cambiar es el concepto, ¿verdad? Porque un gran centro de estabilización, ¿verdad? Si no me deja aquí mentir el doctor Videa y Miguel, allí ya hay que aplicar y tener biomarcadores, porque ahí Sí, ya hay que sí, aplicar por supuesto. esteroides, anticoagulantes, ya hay que dar un abordaje médico más Ahí es complejo. catracho. Ahí el gran centro de estabilización Sí. no cabe más que catracho Muy en el bien. manejo. Entonces, Sí. este es el concepto. Sí. Puede ser un lugar, pueden ser 2, Sí, o hasta varios. 3, pero que se haga. Y en la periferia también. Porque, Que se haga. Sí, Muy bien, está muy bien. ¿verdad? Muy bien. Y en las cabeceras departamentales, sí, porque este es un podría modelo ser. para el Distrito Central. Tenemos 5 minutos para terminar el programa esta noche. Este titular es importante,
sobre todo para todos los pacientes o todas las personas que fueron vacunadas con la primera dosis de Sputnik. Sí. La Sputnik. La Sputnik. Ojo con esto. Rusia publicará este mes de julio los primeros resultados de los ensayos para combinar las vacunas Sputnik y AstraZeneca. Póngame el artículo, por favor. Muy bien, gracias. El Fondo Nacional de Inversiones del país anunció que las conclusiones de las pruebas podrían estar listas en las próximas 2 semanas. Rusia, bájelo por favor. Rusia espera este mes tener los primeros resultados de los ensayos clínicos que se están efectuando para combinar las vacunas anti-COVID Sputnik y AstraZeneca, informó este martes el director del Fondo de Inversiones Directas de Rusia. Las pruebas para combinar las 2 vacunas contra la enfermedad de COVID-19 están siendo finalizadas en Azerbaiyán y algunos otros países y esperamos la publicación de los resultados de este ensayo en las próximas 2 semanas, a finales de julio. Vamos a ver, doctor Videa, por favor. Hace exactamente un mes en este programa propusimos responsablemente porque veníamos conociendo estos estudios. O sea, cuando aquí venimos a hablar no son situaciones o propuestas antojadistas, sino que son propuestas que surgen de revisar lo que está ocurriendo en el mundo. Y ya Rusia había iniciado los estudios con la vacuna de AstraZeneca, que es la información que tenemos más a la mano en relación a combinar o la posibilidad de combinar otro tipo de vacunas con Sputnik V. Su recomendación al gobierno, en primer lugar, ya prácticamente es un hecho de que la Sputnik no va a venir, no tenemos ninguna información al respecto, y ya está corriendo el tiempo, ya creo que hay 2 meses, ya hay dos meses desde la primera aplicación de la Sputnik. Sí. Y esta población está muy impaciente, ansiosa, nerviosa y con toda razón. ¿Cuál es la recomendación? En primer lugar, la primera opción sería colocar AstraZeneca y ponerse en contacto con estas personas que ya conocen. Y esperar el resultado de este informe. Sí, pero exigir un preliminar porque, o sea, si aquí nos vamos a esperar 30 días más, nos vamos a llevar a los 3 meses con esta población. No, para mí la recomendación es esperar, porque esto puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, una cosa es esperar para que se calme la población, que con su mascarilla bien se puede proteger. La segunda es tener un plan B. Ese es el otro plan B, que eso sí estoy de acuerdo yo que hay que pensar qué se puede hacer. Pero el asunto es que estamos contra el tiempo, ¿verdad? Exactamente, sí, pero el asunto es el siguiente, mira, hay que plantearse que hasta que el estudio no aparezca positivo o negativo, no se puede tomar una decisión. Y la gente tiene que entender, es que la gente ha entrado en una histeria colectiva con este asunto. Si estuvo 1 año sin contagiarse, usando mascarilla y medidas de bioseguridad, puede esperar un poco. 2 minutos, doctor Sierra Homan. Bueno, mire, yo estoy 50-50 con Omar y con Silvia. Por un lado está la parte que dice Silvia, que tiene razón, hay que esperar el estudio, pero por el otro lado, así extraoficialmente, los que estamos en esto de que revisamos los preprints, que son estudios que no están confirmados, pero que están resultados, todo indica a que la combinación de vacunas o las vacunas heterogéneas dan resultados en los que he visto yo. O sea que ni una ni la otra, o sea que si no se va a errar de un lado o del otro. En lo que sí no se va a errar es en aplicar la bioseguridad. Con eso no se falla. Y eso pienso yo que es algo que la gente tiene que entender, que no podemos relajarnos. Aunque nos cueste andar con esa mascarilla, tenemos que adaptarnos. Es el que se adapta al ambiente el que va a sobrevivir, no el más fuerte, ni el más grande, ni el más grandote. Aplicado aquí al COVID, es el que es disciplinado, el que se lava las manos, el que se distancia socialmente, etc. Y si tiene 1 minuto, yo le pedí permiso a un amigo mío que lo tengo de ejemplo y por fin 1 año después me dice que ok, que diga. Si usted me da permiso, lo digo. Rapidito, doctor, porque tenemos que despedir ya. Y lo entrevista esta semana. Enrique Welder, en el sur, él hizo un mini triaje desde marzo del 2020, desde ahí, al principio de la pandemia. Al día de que tiene 1000 empleados más los familiares. Lo maneja Isaí Hernández. Al día de hoy, no se ha muerto una tan sola persona. Una
tan sola persona. Se han enfermado, pero todos se han curado. ¿Eso qué le quiere decir? Que las cosas funcionan cuando se hacen bien y existen todos los medicamentos, las pruebas, etc. Quique Wetzel, el ejemplo a seguir en Honduras como empresario. Muy bien. ¿Qué hacemos entonces? La primera recomendación a todas las personas que tienen una dosis de Sputnik es que se sigan cuidando. Que sigan cuidando. O sea, que ¿verdad? usen la doble mascarilla. Eso es lo primero. No, y al Estado exigir también una respuesta. En primer lugar, lo que usted dice, bueno, ¿qué exigencia pública le han hecho a la gente de Rusia? no hemos visto. Es que ese es para mí el concepto. Sí. O sea, aquí tenemos que ser responsables Sí. porque el que se responsabiliza de nosotros con este asunto de la vacuna es el gestor. Sí. Entonces, ellos son los que tienen que decirnos oficialmente qué información tienen. ¿Cuánto tiempo tiene? O sea, la primera 90. dosis pierde efectividad. No, tiene ¿Hasta 3 meses? 3 meses. Sí, 3 meses. 3 meses. Sí. 3 meses. Sí. 3 meses. Sí. Hasta 3 meses. Fíjense que la Sputnik tiene una característica que no tienen las otras vacunas. Es que el Sputnik 1, vamos a decirle 1, y la Sputnik 2 son distintas. O sea, con la segunda le quisieron poner un plus, ¿verdad? A la segunda vacuna. O sea que la Sputnik 1 originalmente la iban a hacer como la Johnson & Johnson, pero le quisieron dar un plus. Entonces sí, tiene una potencia como la de Johnson & Johnson, más o menos, para darle un ejemplo nada más. Entonces, la segunda vacuna es distinta, o sea que sí, más o menos 2-3 meses. Bueno, entonces si tenemos ese tiempo, por un lado, la población que fue vacunada como esa Sputnik 1, tranquilos, seguirse cuidando, doble mascarilla y lo demás que ya todos sabemos, pero tranquilos. Esperar el resultado de esta investigación que está haciendo el gobierno ruso Sí. de esta combinación, porque puede ser que el resultado sea positivo o que el resultado sea negativo. Sí. Muy bien. O neutro. O neutro. Que sería beneficioso. Sí, sería beneficioso, ¿verdad? Sería beneficioso. efectos Muy bien, muy secundarios. bien, muy bien. En caso que así fuera, aplicar entonces como segunda dosis la AstraZeneca. Sí, Y en como base a los resultados. única segunda dosis. Sí, como es únicas- correcto eso. No empezar con ese esquema, porque Sí, andan sí. muchas personas en el país queriendo... Sí, no. De eso no hay ningún estudio en el mundo, ¿verdad? Ojo con eso. Con 3 dosis, en un término menor a 3 meses, eso no existe. Escuché en algún lado, no puedo decir dónde porque no estoy autorizado para hacerlo, que existía la posibilidad que aquí en Honduras se le aplicara la Moderna como segunda dosis al Sputnik. Muy tarde ya. Los estudios ¿Qué no es- van a qué- resolver qué- en 30 perdón, días. ¿Qué implicaría eso, según la información? Que al menos unas 1,000 personas, de las 46,000 y pico que fueron vacunadas con una dosis de Sputnik, 1,000 personas se aplicaran como segunda dosis la vacuna de Moderna y esperar unos 14, 20 días a ver si habían levantado anticuerpos, y si habían levantado anticuerpos y no había ninguna otra reacción, pues bien, y si no habían levantado anticuerpos, poner una segunda, en este caso Moderna, sería tercera vacuna, para que tal vez así levantara anticuerpos. ¿Su opinión? Eso es experimental y necesita tiempo para ser diseñado, aprobado y es experimental, o sea, no es así nomás que se va a Muy bien. hacer. Nos quedamos con el planteamiento Sí, inicial, sí, sí. doctor. Sí, no le resolvería a los 40,000 que ya se la pusieron porque ese estudio no terminaría en 30 días, Sí. que es los requerimientos que está teniendo la vacuna. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mire, lo más viable es porque el concepto del Sputnik, la Johnson & Johnson y la AstraZeneca es el mismo. Ujú. El tipo de vacuna es el mismo, Sí. vienen siendo lo mismo. Las mRNA, la Pfizer y la Moderna son otra cosa. O sea que la mezcolanza entre la Sputnik, AstraZeneca y Johnson & Johnson más o menos Ujú. estaría entre la familia. Correcto. Entonces, tiene más lógica científica la Sputnik con la AstraZeneca, sí. Ujú. Muy bien, Sí. excelente. Quiero decir otra cosa, nos están dando un poquito más de tiempo, porque quiero también desarrollar este tema. ¿Ha habido una actualización, se puede decir, con el tratamiento? Sí. Sí. Una actualización del protocolo de atención para pacientes COVID en Honduras. Una actualización del protocolo del tratamiento para pacientes COVID en Honduras. ¿En qué se ha concluido? Doctor Sierra Homan. Sí, mire, la enfermedad está dividida realmente en 4, en asintomáticos, pacientes levemente asintomáticos,
un poquito más, 1A, 1B, 2A, 2B y crítico, ¿verdad? Ya de hospital. Entonces, lo que ha cambiado es, y yo creo que es muy bueno, es de que desde el inicio se va a dar aspirinita con una carga de 30, 25 y 100 al día. Ivermectina se subió la dosis. Ahora se hace la clarificación que tiene que ser un estómago lleno, que es la clave de la ivermectina. Y por el otro lado, la colchicina va a ser dado desde el día número 1 porque es un antiinflamatorio no esteroidal que impacta en la carretera de inflamación del COVID. Esa carretera de inflamación del COVID es única, ¿verdad? Y solo ciertas moléculas la impactan. La colchicina siendo uno, ¿ok? Y no es esteroidal, ¿verdad? No baja las defensas. Entonces, la pregunta es un momentito. Este es el catracho. ¿Tenemos el de maíz? ¿Tenemos el de maíz? Ok, búsqueme rápido el de maíz. Porque en cuanto a catracho, que ya cuando el paciente está un poco complicado, ¿cambia algo? ¿Le agregan algo? ¿Le quitan algo? ¿Sustituyen con algo? Realmente en catracho no. Solo que ya pues, el tiempo, el tocilizumab se da más rápido, la dexametasona o los esteroides, perdón, con las dosis más altas, cambian las dosis, la anticoagulación, se hace énfasis, la pronación, etcétera. El cambio no lo miro así como drástico, pero creo que vienen cambios de dosis, eso es lo que me acuerdo. No cambia la parte de la ivermectina, solo en la dosis y en la vía. En la parte pero ya no le llamamos catracho, ¿verdad? Y en la parte oral, perdón, en la parte extrahospitalaria, afuera del hospital, se incluye la aspirina y la colchicina. Eso va a ser una gran mejoría. One moment, please. One moment, please. Doctor Videa, en esa parte. Bueno, hace el 10 de abril, en un 30-30, se hizo la propuesta de que ante las modificaciones, ante las nuevas variantes, deberíamos de ser mucho más agresivos. Y aquí en este programa planteamos algo que yo vengo haciendo en la medicina privada hace 4 meses, agregar la aspirina, porque se vio en estudios grandes en Estados Unidos que reducía la mortalidad. O sea, los adultos mayores que toman aspirina en Estados Unidos, que fueron los veteranos de guerra, ninguno de ellos se murió de los que tuvieron COVID y tomaron aspirina. Entonces hay que empezarlo a dar por los fenómenos trombóticos. Número 1. 2. La colchicina. Lo basamos en el estudio Col-Corona de Canadá, que le empezaron a dar colchicina desde el momento del diagnóstico a las personas. Y se redujo la mortalidad en más de un 50%, en un 70%, la llegada al hospital, o sea, que personas se complicaran. Hace 4 meses la Secretaría de Salud conoce este planteamiento que nosotros se los dimos hacia la modificación o a la adición de 2A. Por eso se llama maíz, porque lleva A de aspirina y A de anticoagulación. Y ese es el abordaje que ya se está aplicando a partir de ahora. Pero esa es la actualización. Esa es la actualización formal. Correcto. Ya. ¿Por qué? Sí. Es que la importancia de esto es que los médicos... Antiinflamatorio, colchicina, anticoagulantes. Sí, correcto, pero este es ya el abordaje que teníamos nosotros cuando el paciente es el intermedio entre el hospital o el centro de triaje y la casa, el AAA. Pero lo importante acá es que la población, la comunidad médica, en los triajes lo está haciendo. Lo que pasa es que tienen que dar la receta para que la gente lo compre, porque si no está instaurado la colchicina y la aspirina, en la primera línea no está en el stock, no está en el cuadro básico. Entonces no se lo dan al paciente. El que puede lo compra y es el que no se complica. El que no, ante las nuevas variantes, va y se complica. No, pero aquí hay una cosa que es estratégica y yo quisiera plantearla muy claro como patóloga. En primer lugar, que realmente el valor que han tenido estos esquemas no es tanto el nombre. El nombre desaparece maíz, desaparece catracho de los protocolos. Lo importante es que persiste el concepto. Yo creo que el mayor aporte que se ha hecho en esto es un abordaje multimecanismo, entender que la inflamación tiene que ser atacada por las 2 líneas que llevan al proceso complicado de inflamación y también la parte de coagulación, de hipercoagulación. Entonces, eso persiste tanto y se confirma tanto en la fase viral como en la fase inflamatoria.
Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que tomar y recuperar, que en este protocolo ya se entiende el mecanismo de la enfermedad, ya se sabe cómo manejarlo y cómo llevarlo a un éxito en el caso de los pacientes. ¿Este es el tratamiento? Sí, correcto, porque el acrónimo nos sirve a nosotros para que no se nos olvide y la misma gente lo pide. Por eso es el acrónimo. El maíz es esto: microdacin, acitromicina, antiinflamatorio, antiagregante, ivermectina y el zinc. Pero, Este es el modificado. Pero yo acrónimos, sí, ¿para sí, qué? Se sí, lo pero- graben Sí. y dejen de pero- estar dando solo uno o dos componentes. No, porque Pero la lo gente le va a complicar. importante es que al Sí, final sí. se probó Sí. que el abordaje Mecanismo. multimecanismo funcionó. No, y solo quiero dejar algo bien claro. Yo estoy de acuerdo con el doctor que a veces los acrónimos ayudan, pero hemos tenido un grave problema, yo lo puedo ver en el hospital, como la gente dice, todos estos pacientes referidos tomó maíz, y cuando ya uno los interroga, no le dieron maíz, Así le es. dieron otras cosas, o le dieron partes. Entonces yo creo que con haber eliminado las palabras, vamos a lograr que entonces ahora escriban qué fue lo que realmente le dieron al paciente y nos va a justificar realmente por qué fue que se complicó. Porque uno dice, ¿cómo es que dieron a tanta gente maíz y se complicaron? Así es, Fue porque incompleto. fue incompleto. Y- Entonces, ahora sin nombre, sin nombre. Están obligados y a decirle ahí lo que le están Exactamente. indicando. Y recordar que el protocolo cuando se aprobó se llevó 6 meses. No quiero ser ave de mal agüero, pero así como trabaja la Secretaría de Salud, no me extrañaría a mí ver ese protocolo publicado en el 2023. No, eso ya está. Ya está, doctor Sierra Hoffman, ya Vamos a está. estar atentos a verlo. Ya está. Bueno, nos tardamos 9 semanas, pero sí es un protocolo que yo pienso que es accesible, Sí. es científico, es basado en evidencia. Sí. Y Fue- en el fue protocolo, consenso. y en el protocolo, independientemente que se llame maíz, que se llame catracho, que se llame como sea, está la ivermectina. Está todo. Predomina. Está Predomina. Bueno, Usted sabe, ¿verdad? Usted sabe. Pero ahora tiene... tenemos que despedir. Gracias, doctora Ahora, Portillo. Nos un vemos gusto. mañana lunes, doctor Perfecto, Videa, con doctor Sierra telemedicina Hoffman. mañana. Gracias. Buenas noches.